porque desde pequeña eso es lo que me enseñaron, ser católica, y no creo que al tiempo que yo estaba creciendo existía otras religiones. Si me convencieran en los valores, sí, por ejemplo, me atrae el budismo. ¿Eres budista? Sí. No la conozco mucho, pero sí. O sea, a mí me han enseñado en la educación católica, pero me cambiaría porque tampoco soy muy practicante. En mi opinión, la libertad de religiones debe de ser, así como se dice la palabra, libertad. El que quiere escoger algún tipo de religión tiene sus propias bases o tiene sus propias teorías personales. Yo creo que la religión es muy personal, pero sobre todo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, la persona debe creer en algo, solamente, no importa cualquier tipo de religión. O sea, es un tipo de manipulación total. Creo que que cada uno tiene que saber lo que quiere y si está opuesto a la religión o a lo que piensa la religión, pues ser uno mismo y no fallarse a sí mismo. Continuamos con Diálogo de Costa a Costa y el tema de los cambios de religión está tomando mayor impacto en los Estados Unidos. Para hablarnos del tema nos acompaña hoy el profesor Segundo Pantoja, sociólogo de la Universidad de CUNY en la ciudad de Nueva York, y también el señor Alejandro Bermúdez Russell, director de Global Catholic Network desde Colorado. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en el programa y quiero comenzar preguntándolo, profesor Pantoja, que por qué los católicos están cambiando a otras religiones, en este caso la musulmana. Hay más católicos que están cambiando a esa religión. ¿Por qué? Bueno, a través de los tiempos, digamos, las razones por las cuales la gente cambia de religión varían. No hay una razón por la cual la gente cambia de religión. Muchas veces tiene que ver con razones doctrinales y otras veces por razones tan simples como la accesibilidad. Es decir, en la medida, por ejemplo, también depende del sitio donde estamos hablando. Si estamos hablando, digamos, en los Estados Unidos, es muy diferente, digamos, a cómo se está dando en América Latina. Mucha gente en América Latina está cambiando y ha venido cambiando del catolicismo a diferentes tipos de iglesias, ¿no? Particularmente pentecostales, y lo mismo ha venido dándose en los Estados Unidos, ¿no? Muchos latinos, por ejemplo, cambiando o adoptando religiosidades que no son católicas, pero las razones varían. Entonces no se puede decir una. Entonces si entramos a analizar es posible que de pronto uno encuentre como un conjunto de razones más o menos comunes. Pero en general tiene que ver, para la gente común y corriente, que busca en la religión, digamos, consuelo emocional, y alguna inspiración espiritual, que son como las dos razones que cobijan a la mayor parte de la gente. Si encuentra eso en un sitio, no va a estar pensando tanto en la denominación, sino que se va a amañar o se va a acostumbrar a participar en un tipo de religiosidad donde encuentren esa satisfacción. Donde está prácticamente encontrando lo que ellos les hace falta en este caso de la religión católica. Y usted, señor Bermúdez, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué están encontrando los católicos en la religión musulmana? Mira, Karina, yo diría que los católicos, la gran pregunta es acá definir qué cosa decimos por católicos. Y en ese sentido coincido mucho con lo que dice el profesor Segundo, que en el fondo la gente busca con un cierto espíritu pragmático qué es lo que más le va a llenar un determinado vacío espiritual. Nosotros partimos muchas veces del presupuesto de que los latinos y los hispanos, por ser hispanos, son católicos, y en cierto sentido lo han sido así sociológicamente hablando. Pero cuando nosotros hablamos desde un punto de vista religioso, la verdad es que un católico es aquel que forma parte de una viva, participante, donde realmente forma parte de la vivencia de su fe constantemente. Entonces, alguien que es en la práctica católico no necesita buscar nada porque ya encuentra en la Iglesia Católica lo que está buscando en otro lado.
Pero hablando de acá de los, lo que pasa es que hablando de acá de los Estados Unidos, sí es prácticamente una curiosidad que la gente que llega acá en su mayoría son mayores ya de 30 años que vienen prácticamente con su fe católica súper arraigada desde su país y que llegando acá a los Estados Unidos después de cierto tiempo se cambian de religión. Eso a usted como sociólogo, ¿cómo le sorprende y qué nos puede decir al respecto? Mira, eso se viene estudiando en el caso de los latinos. De los inmigrantes, eso se viene estudiando más o menos desde finales de los años 50, porque se empezó a notar de que sí, mucha gente que formalmente eran católicos empezaron a frecuentar y a sumarse a iglesias fundamentalmente pentecostales de corte evangélico. Y pues eso, si hablamos de lo sociológico, resulta que la inmigración es un fenómeno que disloca a la persona. La inmigración es algo que le causa a la gente muchas veces incluso un trauma, pero de todos modos es una dislocación, es decir, una desorganización. O a lo mejor también podemos decir que puede ser curiosidad. No, la gente, es muy raro el que se pueda dar el lujo de cambiar de religión o de entrar a una religión por curiosidad, ¿no? Eso lo hacen tal vez los intelectuales y otra gente. En el caso de la gente, digamos, cuando hablamos de la gran mayoría de las personas, buscan en la religión algo mucho más sentido, ¿no? Es decir, para la gente lo religioso no es pasajero, ¿ya? Y si cambian de afiliación, es decir, de católica a una protestante, no necesariamente quiere decir que están cambiando de religión en el sentido profundo de la palabra, sino que pueden cambiar simplemente por encima de afiliación, es decir, están cambiando el hecho de estar expresando su religiosidad en un sitio y no en otro. Y muchas veces, en el caso de los latinoamericanos, una constante ha sido el hecho de que la Iglesia Católica es una institución que ha sido muy distante para la población latina. Ha sido muy distante. Aunque en este momento está tratando de hacer ciertos cambios. Y perdón que le interrumpa, pero vamos a tomar ya nuestra primera llamada en este programa. ¿De dónde nos está llamando? Hola, mi nombre es Marisa, yo soy de Toa Alta, Puerto Rico. Fui católica durante muchos años, iba a la misa todas las semanas. Y luego busqué, alguien me dio una información por el internet. Me dio un link para escuchar la recitación del Corán. No la entendía porque era en árabe y decidí leerlo. Y me di cuenta de que lo que decía el Corán era la verdad. Y desde el 2002 hasta el sol de hoy soy musulmán, soy bien feliz y gracias a Dios he podido conocer la verdad. Como nuestra televidente pueden haber muchísimos hispanos que están pues pensando lo mismo. Incluso vemos a muchos latinos acá en el área triestatal que viven especialmente en Union City, en New Jersey, que son un gran número musulmanes. ¿Usted qué nos puede decir al respecto de la llamada que acabó de escuchar, Alejandro? Tenía miedo de que me preguntaras eso, Karina, porque lamentablemente no escuché la llamada, pero si eres tan amable de hacerme una pequeña síntesis de lo que dijo la señora, con gusto te comento. Católica, pero que llegando acá a los Estados Unidos a través del internet recibió la información de un link en la que le informaba cómo leer el Corán, que lamentablemente pues el Corán obviamente no lo podía leer ella porque estaba en otro idioma, pero que comenzó a buscar información y comenzó pues a buscar cómo llegar a ese tipo de religión. Se convirtió a la religión musulmana, ahora esta persona y dice que está feliz y que encontró lo que la religión católica no tenía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Usted que está tratando con este tema constantemente, ¿cómo nos puede dar una idea general de los latinos que están cambiando a esta religión musulmana? Mira, Karina, yo de verdad cuestiono las cifras que dicen que los latinos se están pasando masivamente a la religión musulmana propiamente. Como tú sabes, el censo de los Estados Unidos no pregunta la denominación religiosa y en consecuencia las investigaciones se hacen relativamente con datos más o menos superficiales, con encuestas, salvo la de algunas organizaciones como la Pew, el Pew Forum, que el don Segundo debe conocer bien. Esto no quiere decir que hay que negar el hecho de que los latinos
están abandonando la Iglesia Católica, pero eso es una cuestión de membrete, en el sentido que están abandonando la Iglesia Católica. Porque la verdad es que la mayoría de los católicos, de los latinos, perdón, no son católicos hace mucho tiempo, son católicos sociológicamente porque fueron bautizados, porque simpatizan con la Iglesia Católica, porque en ese ambiente fueron formados y porque en sus lugares de origen, en el Perú, de donde soy yo, en México, en El Salvador, etcétera, existía una fuerte fe devocional y pública, procesiones, manifestaciones, fiestas religiosas que son feriados, etcétera. Cuando llegan a Estados Unidos, llegan a una sociedad secular donde no tienen ese sustento externo sociológico. Y ahí es donde se marca la línea del católico. El católico que tiene una cierta formación en la fe va a permanecer católico y va a buscar la manera de seguir viviendo su fe. El católico que no ha tenido esa formación en la fe va a comenzar a buscar en cualquier lado. Y mira, con todo respeto, yo admiro y aplaudo a esa señora que ha encontrado la fe musulmana, pero ella misma dice que lo encontró por un link de internet. Pudo haber encontrado cualquier otra religión y probablemente diría ahora que está igual de feliz, porque la señora cuando llegó a Estados Unidos tenía una fe devocional y no encontró fundamentos de formación. Por eso que el gran desafío de la Iglesia Católica hoy no solo es atender a los católicos en el sentido devocional, sino formarlos en la fe. Tenemos otra llamada del público en este momento. Buenas noches, ¿de dónde nos está llamando? Adelante. Mi nombre es Victoria Salce y llamo de Nueva York. Yo soy cristiana sin denominación. Yo antes era católica, crecí en la iglesia católica, siempre iba a las misas, siempre pues crecí con mi mamá en el seno del catolicismo, iba a los grupos de servicio, hice mi primera comunión, pero siempre estaba siguiendo a qué, no sabía exactamente. Siempre como en la iglesia en la iglesia católica hay mucha repetición, no entendía sobre el rosario ni nada de eso, ni siquiera sabía si era necesario. Yo siempre vi en la Biblia que decía que no se pueden adorar a santos y yo no entendía por qué lo hacían en la iglesia católica. Hay muchísimas cosas que yo me pregunté en la iglesia católica y luego pues fue donde poco a poco, a través de una amiga, me pasé del catolicismo al cristianismo, a seguidora de Cristo, y ahí fue donde yo comencé a entender todo de hecho sobre lo que es seguir a Cristo y ser cristiano, y me siento muy bien. Gracias por su llamada y continuando hablando de los cambios que también ha hecho la Iglesia Católica, pues para no perder a sus feligreses, porque también ha hecho cosas para lograrlo. Ha aprobado el uso del preservativo, pues que está restringido para trabajadoras sexuales y también para homosexuales. ¿Por qué la Iglesia Católica hizo este cambio, señor Bermúdez? Yo no sé de dónde ha sacado esa información, Karina. La doctrina de la Iglesia no ha cambiado para nada en eso. Es falso que eso haya cambiado. La doctrina de la Iglesia sigue siendo la misma y no tiene que ver con el preservativo. O sea, una persona, como explicó el Papa, que es un trabajador sexual masculino, por ejemplo, hace rato que está fuera de lo que enseña la Iglesia. Y como explicaba el Papa, que esa persona utilice el preservativo significa un avance moral, porque esa persona demuestra que por lo menos se preocupa de no transmitir el SIDA, pero eso no significa que esté aprobado. Y por otro lado, el tema fundamental de los católicos no es que la Iglesia apruebe cosas que sean populares, el control de la natalidad, el preservativo, el aborto o cualquier otra política. El tema de la pertenencia a una fe no es porque existan políticas que acomoden a la persona. Como decía el profesor Segundo, y en eso coincido perfectamente con él, se trata sobre todo no de doctrinas que acomoden a una persona, se trata de que la persona espiritualmente se sienta llena, como han explicado, por ejemplo, esta señora que se pasó al Islam o esta señorita que se ha pasado a la denominación evangélica. En general, tanto el Islam como las denominaciones cristianas evangélicas tienen una posición similar a la Iglesia en términos, por ejemplo, de sexualidad, de inicio sexual, allí estas personas no han experimentado ningún cambio. Básicamente el cambio lo han experimentado en el tema interior, en el tema de la satisfacción personal, en el tema de sentirse llenas. Primero no sentían ni sabían por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, hoy sienten una razón por la que lo están haciendo. Y por eso la gran preocupación de la Iglesia Católica
no es en cambiar temas doctrinales, está en llegar mejor y más a la gente. No lo estaba haciendo, ahora está haciendo esfuerzos, pero todavía falta muchísimo que recorrer. Señor Bermúdez, vamos a tener que hacer una pausa en este momento en nuestro pequeño programa, pero enseguida regresamos con más diálogo de Costa a Costa. No se vaya y llámenos al 1-800-964-4486. Ya regresamos.